Gálatas 3:28 es uno de esos pasajes que se ha interpretado de diversas formas en diversos momentos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, tiempo atrás algunos entendían que en este pasaje el apóstol Pablo establecía la abolición de la esclavitud al decir que en Cristo no hay esclavo ni libre. En nuestros días, la discusión sobre este pasaje ya no gira en torno a la esclavitud, sino en torno a la diferencia de roles entre hombre y mujer. De hecho, este mismo verso se usa cada vez más para justificar la homosexualidad. Los igualitaristas, aquellos que creen que el hombre y la mujer son iguales, no solo en dignidad, sino también en sus roles, consideran este pasaje de Gálatas como la carta magna de la humanidad, el gran capítulo de la igualdad cristiana, el texto más explosivo en la Biblia y aún la proclamación de la emancipación de la mujer. Argumentan que Gálatas 3:28 es una especie de llave que permite interpretar los pasajes relacionados con el género que se encuentran en el Nuevo Testamento, entendiendo que elimina toda barrera social entre el hombre y la mujer, proclamando la igualdad de roles entre ambos. Una escritora llamada Mary Kassian resume esta postura. De acuerdo a los feministas, Gálatas 3:28 enseña que Dios ha creado en Cristo un nuevo orden completo en las relaciones. La manera de ver la jerarquía en las relaciones sociales es producto del antiguo orden derivado de la caída. Los feministas insisten en que las distinciones sociales entre hombre y mujer no deben existir más. Para los feministas bíblicos, igualdad significa la abolición de todos los roles de género en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. Como vemos, este texto se utiliza para enarbolar la bandera del feminismo y abolir la diferencia de roles entre el hombre y la mujer. Pero más que traer nuestras ideas a la Escritura, veamos qué es lo que el Espíritu de Dios nos dice a través del apóstol Pablo. El tema general de la epístola a los Gálatas es la justificación por gracia a través de la fe. En el momento en el que Pablo escribe esta carta, la iglesia en Galacia estaba siendo influenciada por falsos maestros, a quienes Pablo llama algunos que los perturban. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Estos perturbadores estaban convenciendo a los gálatas de un falso evangelio que les demandaba someterse a toda ley mosaica, en particular al requerimiento de la circuncisión, antes de que pudieran convertirse en cristianos. Estos falsos maestros les estaban exigiendo las obras de la ley y muchos de los gálatas eran persuadidos por estas falsas enseñanzas. Dada esta circunstancia, Pablo escribe en defensa de la justificación por la fe, advirtiéndoles de las consecuencias de abandonar la doctrina que les habían sido enseñadas, el evangelio verdadero. Gálatas 3 gira en torno al contexto de la carta. Pablo comienza este capítulo llamando insensatos a los gálatas por haberse dejado fascinar por estas enseñanzas que ponían las obras de la ley por encima de la fe y por estar tratando de terminar en la carne, habiendo comenzado por el Espíritu. A lo largo de este capítulo, Pablo les deja claro a sus lectores que la ley vino para ser un guía, para conducirnos a Cristo a fin de ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero al momento de llegar la fe, ya no estamos bajo la guía de la ley, pues somos hechos hijos de Dios mediante la fe, y esta fe puesta de manera exclusiva en Cristo Jesús. Entonces, en este contexto de la fe y la ley encontramos el versículo 28 del capítulo 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Ver el pasaje completo deja en evidencia que Pablo no está hablando de igualdad de roles, está hablando de la salvación. La idea central en el pasaje de Gálatas 3:28 no es igualdad de roles en Cristo, sino unión en Cristo.
Pablo mismo nunca entendió Gálatas 3:28 como la cancelación de todas las distinciones. Él continuaba creyendo que había diferencias entre judíos y griegos. Él continuaba creyendo que había diferencia entre esclavos y amos. De lo contrario, su consejo a ambos sería contradictorio en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9 y en Colosenses 3, capítulo 22 al 41. Él continuaba creyendo que había diferencias entre hombres y mujeres. De otra manera, su acusación contra la homosexualidad es inconsistente en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Y su mandato a los esposos y esposas incomprensible en Efesios capítulo 5, versículo 22. El valor y la dignidad de todo ser humano es proclamado por Pablo, pero este verso no debe ser usado en defensa de ideologías modernas. Debemos escuchar las palabras de Pablo, aunque sean extrañas para nosotros. Pero la Escritura habla de la diversidad, pero unidos en Él, mediante la muerte de Cristo, ha traído la era del nuevo pacto, uno que no requiera las obras de la ley para la salvación. Proclamar la necesidad de obras para poder ser salvos es negar el corazón mismo del Evangelio, que es la justificación solo por fe y no por cumplir las obras de la ley. Ese es el mensaje central de Gálatas capítulo 3 y de la palabra misma. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. De ninguna manera, Gálatas 3:28 hace referencia a la igualdad de roles o a la manera en la que ciertos grupos deben actuar. El capítulo 3 de Gálatas es un recordatorio de que nuestra salvación depende única y exclusivamente de la obra de Cristo, no de nuestras obras. El concepto que expresa el apóstol Pablo en este texto es que todos somos justificados de la misma manera, por gracia a través de la fe. Sin lugar a dudas, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero Dios no hace a un lado la diferencia entre hombre y mujer, sino que establece la unidad en Cristo. Gálatas 3:28 enarbola la bandera de la unidad en Él, en medio de la diversidad de los roles. A través de Cristo todos somos hechos hijos de Dios, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Todos, así diferentes como somos, tenemos salvación y comunión en uno solo, es decir, en Cristo Jesús. Amén.